No es lo más correcto, ¿eh? Se lo agradezco, señora presidenta, y mis disculpas con el ponente, Francisco Delgado. Bien, es cierto que esta tarde presentamos una proposición de ley para la derogación del artículo que estoy justificándome, señor señora Bustamante, con el señor Delgado, porque ustedes le han pedido que viniera, sí, aparte de esta comisión, pero también con el resto de los diputados y diputadas que estamos aquí. Porque sí, también nos merecemos una consideración por parte de un componente, una parte de este Parlamento y de esta comisión que se ausenta y que luego pretende que los demás no nos merecemos el respeto porque realmente usted no estaba cuando le tocaba hablar. Así que yo le ruego que se atenga al punto, a la comparecencia, y tiene usted 5 minutos para intervenir. Vale, muchas gracias. Permítame que me excuse. Acabo de salir porque esta tarde presentamos una proposición de ley para la derogación del artículo del Código Penal que criminaliza el derecho a huelga y por el cual hay más de 300 sindicalistas procesados, y estaba con los secretarios generales de Comisión Obrera y UGT, y evidentemente siento mucho tener que haber salido, pero no podemos estar en dos sitios a la vez. Y de ahí pido disculpas a Francisco Delgado y al resto de grupos si se sienten agraviados por la salida. Nosotros compartimos las posiciones de Europa Laica en relación a que la religión debe de quedar fuera del ámbito educativo. Pensamos que el derecho a la libertad religiosa se debe de ejercer, pero debe estar fuera del ámbito de la educación. El señor Delgado planteaba que hace 40 años participó en las primeras elecciones constituyentes y bueno, que 40 años después pues seguimos con dándole vuelta a nuestro modelo educativo, a la influencia de la religión, a la división de nuestra red en centros públicos, centros concertados y centros privados, a denunciar el acuerdo con la Santa Sede, que por cierto se hace posteriormente a la aprobación de la Constitución, y viene un poco a refrendar o a desmitificar esa versión de nuestra transición modélica de hace 40 años, que se produce en un contexto donde el poder del régimen franquista era muy fuerte, donde no se produce un cambio profundo, una ruptura con el régimen anterior, como se produjo en países como Portugal o como en Italia, Alemania o Francia, donde se produce la victoria de los movimientos antifascistas y se produce una ruptura con el régimen anterior, y sin embargo en nuestro país pues esa transición se hace bajo la presión y bajo la influencia de los poderes que durante 40 años habían gobernado en este país, habían tenido el poder político, económico y social de nuestro país. Nosotros planteamos la integración de la red de conciertos en la red pública y pedimos también además la subrogación de los profesionales para que no se produzca el trauma. Y le queríamos preguntar también al señor Delgado qué paso llevaría, cómo plantearía la salida de la religión desde Europa Laica, desde el currículum de la escuela pública, de la escuela concertada, cuáles serían los pasos y cómo, qué salida le daríamos a los 11.000 profesores y profesoras de religión que existen en nuestro Estado, y también en relación al pacto educativo, si cree que hay posibilidades de llegar a un acuerdo en el marco de la institución con un gobierno que siga aplicando recortes sobre la educación y que tiene además comprometido seguir aplicando recortes, o si por el contrario piensa que habría que abrir el pacto aún más a la sociedad y contar con amplios sectores de la educación, que además hay un documento de bases que es el Por otra política educativa, donde han participado muchas asociaciones y sectores de la comunidad educativa. Si ese documento puede servir de referencia a esta comisión para la elaboración del pacto educativo, y también la posición de Europa Laica frente a la LOMCE, que nosotros pensamos que es una ley profundamente ideológica y elitista, y planteamos su inmediata derogación. Creo que se puede derogar la LOMCE antes de la elaboración de una nueva ley educativa,
porque cuando se deroga la LOMCE prevalece la legislación anterior, y además había un pacto o un acuerdo de la mayoría de los partidos que cuando el gobierno del Partido Popular no tuviera la mayoría absoluta, derogar la LOMCE, y sin embargo no lo hemos cumplido, por desgracia. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Delgado Ruiz.